Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en este video que preparé vamos a hablar un poquito sobre el SCR, que es el rectificador controlado de silicio, que muchas veces hemos hablado. Partimos desde ya el conocimiento básico del funcionamiento del diodo, solamente que a este componente se le agrega otro pin más, o sea, otra patita más, que es la compuerta, que va a ser por donde mediante él vamos a controlar el disparo de este dispositivo. Bueno, yo voy a dar vuelta a la cámara acá para que se vea el diagrama que preparé. Bueno, vamos a ver. Fíjense que acá tenemos, ahí que se vea, ahí está, el TIN 690, que es el que tenía en la valija guardado ahí entre los componentes. Es un SCR, como recién dije, TIN 690, que aproximadamente puede manejar una corriente de casi 10 amperes. Acá tenemos el ánodo, el cátodo y la compuerta. Bien. Hay una resistencia fija, una resistencia variable. Esta fija es porque cuando con la resistencia variable llegamos a resistencia 0, no quede directamente la tensión aplicada, o sea, la tensión que viene de la fuente. Entonces, con ella logramos controlar un poquito el paso de la corriente. Y acá está la carga, que nuevamente pusimos una lamparita. La fuente, como se alcanza a ver, vamos a poner ahí, es de 24 voltios del tipo alterna. Y es un diagrama muy básico, un circuito básico como para hacer la prueba del funcionamiento. Acá lo que podemos ver, yo preparé estos gráficos. Nosotros, como ya dijimos acá, tenemos una tensión del tipo, una corriente del tipo alterna, que es una sinusoide. Vamos a tener el ciclo positivo y el ciclo negativo. Pero ¿qué pasa? Como acá estamos trabajando con un diodo prácticamente, va a suceder esto. Vamos a tener toda la parte positiva. Bien. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros comenzamos a mover este potenciómetro, la lamparita va a estar encendida al máximo. El diodo, o sea, el rectificador, se va a comportar de esta manera acá en el gráfico. Todo esto que está en blanco es lo que me permite a mí conducir, o sea, la corriente que va a circular en la lamparita. ¿Ven? Acá. Quiere decir que la lamparita va a estar casi en su brillo máximo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, vamos a hacerlo con el marcador acá, así lo ven bien. Si yo comienzo a girar el potenciómetro, vamos a ponerlo por acá, esto se va a achicar, se va a cortar, va a desaparecer. Acá lo mismo. Y nos vamos a quedar con esta partecita en blanco nada más. ¿Se alcanza a ver? ¿Y qué va a suceder? La lamparita va a brillar cada vez menos. A medida que yo vaya moviendo este potenciómetro, esto se va a ir corriendo y la lamparita va a brillar menos hasta que se apaga. Bien. Bueno, yo armé el circuito en el protoboard, así lo podemos ver en el laboratorio y podemos ver el funcionamiento real que hace en este circuito básico. Vamos a verlo acá, disculpen el movimiento de cámara. Ahí está. Ahí se alcanza a ver el potenciómetro. Puse el multímetro. Se llegan a ver bien ahí. El protoboard. Ahí tenemos el componente en cuestión, el SCR, y la lamparita. Bien. Se alcanza a ver ahí. Fíjense que acá tenemos
ya dije, la fuente en cuestión, que es la que se va a encargar de suministrar los 24 voltios que nosotros necesitamos a través de estos cablecitos. Y ahí se alcanza a ver un poquito, ahí se ve el protoboards un poquito mejor. Puse el multímetro para corroborar la tensión. Como siempre les digo, tienen que tener ese cuidado, medir antes de conectar. Vamos a proceder a conectar la fuente y vamos a medir la tensión, que es del tipo alterna. Fíjense que están los 25 voltios casi. ¿Bien? Bueno, vamos al multímetro, conectamos, ahí encendió la lamparita y comenzamos a mover el potenciómetro. Fíjense lo que sucede con la lamparita. Alcanzan a ver que cada vez brilla menos. Ahí se apagó del todo, que como les dije al principio, o sea, cuando estaba en el pizarrón, volvemos a mover el potenciómetro y ahí comienza a subir la incandescencia. Bueno, por eso este componente recibe el nombre de SCR, o sea, es un rectificador controlado de silicio. Yo puedo controlar el disparo para poder hacer, en este caso, bueno, la incandescencia de la luz. O sea, esto sería lo básico como para cuando nosotros vemos los ventiladores, que podemos regular la velocidad y todas esas cosas. Bien. Bueno, espero que les guste y bueno, en otro video vemos de hacer algún otro circuito que sea interesante y que les sirva a ustedes. Bueno, un gran saludo para todos.